Esta misma OTEC que fabrica mermelada, el día de mañana le va mal con la mermelada y puede meterse al área de seguridad. Exactamente. ¡Shoot! Pero en todo ese proceso de llegar a ser OTEC y estar certificada, en ninguna parte de todo el proceso a nosotros particularmente, y lo que a mí me da la experiencia que tengo yo de los que conozco, se validó la expertise de lo que, porque tú la OTEC la generas y generas un curso prueba, digamos, o creas tu curso con código. Exacto. Pero yo de hecho tengo hoy día un curso que fue creado como prueba de NFPA, ¿Ya? 70E, que está el código. Tiene precio, tiene su metodología, tiene todo, y no tengo relatores. En los relatores Sense, cuando tú acreditas cierta cantidad de horas, a través de un certificado también que te van emitiendo tus clientes, digamos, los alumnos, las empresas, tú te integras a la red de unificada, al REUF. Pero tampoco tienes una credencial que diga, mira, yo tengo tantas horas ya acreditadas. Acreditaste que hiciste una clase. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a acreditar a un relator? Tiene que ser alguien que tenga la expertise. Y hoy día, mucho relator de bloqueo es el jefe eléctrico en una faena, ¿cierto? Que es como el que más puede cachar, o un prevencionista que entienda, pero él entiende respecto a ese procedimiento, a ese, y no al de al lado y no al otro. Entonces, ahí también hay que entender que esto es un mundo genérico. Hola, hola, ¿cómo están amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Sean bienvenidos al capítulo número 9 de tu podcast Con Toda Seguridad, porque tú sabes que aquí hablamos de seguridad, pero en serio. El día de hoy estoy con mi amigo personal, don Francisco Salas. ¿Cómo está, señor? Gusto saludarlo. ¿Qué tal? Bien, bien. Acá estamos de nuevo para conversar temas interesantes. Para mí, uno de los más interesantes, estimado Francisco. Y tiene que ver con las OTECs. Tenemos harto ahí. Claro, pero yo quiero partir haciendo una breve introducción, tomando en consideración que hoy día el nuevo decreto 44 establece taxativamente que las empresas van a tener que cumplir con ciertas currículas, es decir, que el mismo decreto establece que hay temas que sí o sí las empresas van a tener que cubrir, y también el mismo decreto 44 establece tiempos mínimos, es decir, establece un curso de 8 horas como mínimo, etcétera. Eso significa obviamente que el negocio de las OTECs va a proliferar, pero así se va a vender como pan caliente. Pero lo que yo quiero evitar de alguna u otra forma es que esto se convierta, digamos, en ganar plata y no especializar a los trabajadores. Entonces, usted que es parte de Safe Lookout, ¿verdad? Nuestro gentil auspiciador, quería preguntarle, dado que usted, señor, es parte de las OTECs, ¿qué opina primero usted del mundo de las OTECs? ¿Cómo cree usted que se mueven el tema de las OTECs? ¿Puedo yo hacer cursos de macramé y mañana ponerme a hacer cursos de prevención de riesgo? Me gustaría ahí que vamos desgranando a poquitito, pregunta a pregunta, el tema. ¿Qué le parece como primera cosa el tema? ¿Cómo se mueve el mundo de la OTECs? ¿Va por buen camino o vamos para el otro lado? ¿Cómo es el tema? Mira, la verdad, yo voy a hablar de un poco también la experiencia anterior. Por motivos laborales me tocó viajar mucho por Chile, y hubo una época en que se generaron muchas fábricas de mermelada. Ya, ¿Ya? perfecto. ¿Cierto? Porque eran proyectos fáciles y se construía un galpón, y hoy día están abandonados. Perfecto. Yo tengo esa sensación con las OTEC. Ya. Yo sé que hay OTEC que funcionan perfecto, pero mi proximidad a las OTEC no solo tiene que ver con el tema de seguridad, sino que en alguna época también por otros temas. Perfecto. Pero sigo teniendo la misma visión y me preocupa. Siento que no podemos llenarnos de fábricas de mermeladas de nuevo. Claro. Un poco Ojo eso. que cuando hablamos fábrica de mermelada estamos hablando de una OTEC que explicaba cómo fabricar la mermelada. Teníamos la OTEC que hacía el curso para fabricar la mermelada, y por otro lado el proyecto que construía digamos, las instalaciones para fabricar la mermelada. Y eso en todo Chile era. Ya, y eso significa que, por ejemplo, esta misma OTEC que fabrica mermelada, el día de mañana le va mal con la mermelada y puede meterse al área de seguridad. Exactamente. ¡Shoot! Ya.
Por ejemplo, yo no participé en la creación de la empresa propiamente tal, en el tema administrativo mucho, ¿cierto? Hoy día tú googleas y aparecen empresas que te venden la OTEC armada, básicamente. Ya. Ya, dice, tenga su OTEC en 3 días, el root, te hacen la empresa en un día, qué sé yo, todo el tema administrativo. Ya. Nosotros lo hicimos por la vuelta larga, digamos, pero que básicamente es lo mismo. Pero en todo ese proceso de llegar a ser OTEC y estar certificada, en ninguna parte de todo el proceso a nosotros particularmente, y lo que a mí me da la experiencia que tengo yo de los que conozco, se validó la expertise de lo que, porque tú la OTEC la generas y generas un curso prueba, digamos, o creas tu curso con código. Exacto. Pero yo de hecho tengo hoy día un curso que fue creado como prueba de NFPA, ¿Ya? 70E, que está el código. Tiene precio, tiene su metodología, tiene todo, y no tengo relatores. Nunca hemos tenido un relator para NFPA, sino que fue como probemos para probar, y lo hizo la persona que nos ayudó, y tenemos un curso en NFPA sin Ya. tener relatores, y podríamos, si a mí me llaman, podría hacerlo. Vamos desgranando un poquito el choclo para ir entendiendo cómo funciona este tema. Lo primero, tú me mencionas la diferenciación entre el tema empresa en un día y hacer la vuelta larga. Yo te voy a decir, como yo sé que funciona, y ahí tú me vas corrigiendo, me vas diciendo, oye, esto funciona así, así, así. Según yo entiendo, una empresa tiene que, primero, establecerse como una empresa, ¿verdad? Sacar root en el Servicio de Impuesto Interno, y después tiene que certificarse por una norma chilena, ¿verdad? Que es una serie de requisitos que te piden para después, con una casa certificadora, certificarse en base a esa norma, y recién ahí tú puedes obtener, digamos, tu certificado de OTEC. Así es. Lo que pasa es que la vuelta corta son iguales, pero lo hace otra persona completamente. Ya, ¿Ya? perfecto. Y agiliza algunos procesos que para uno que está preocupado de otras cosas a veces, hoy el viernes tengo que hacer esto, eso tiene que ver con eso. El Ya. proceso es el mismo. Efectivamente, hay dos instancias en la OTEC. Perfecto. Uno es el tema OTEC como empresa Estado, ¿cierto? Porque tú la OTEC la generas para trabajar con la franquicia Sense. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú tienes tu RUT, tu iniciación de actividades, ¿cierto? Tienes todo el trámite legal, el local físico. Yo sé que hay OTEC que tienen oficinas virtuales, pero a ti te exigen tener una señalética que indica tus horarios de funcionamiento en la puerta. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, hay... Obviamente con la, digamos, con la perspectiva de una ley que es antigua. Exacto. Y de que antiguamente era una salita de capacitación Así donde es. llegan todos. Claro, hay algunas cosas que cambiaron en la pandemia, pero en términos generales tú construyes tu OTEC administrativamente. Perfecto. Sense te dice, ok, está perfecto. Tú le dices a Sense, tengo la sala, tengo una mesa, sillas, computador, pantalla, la máquina de café. Tú te presentas en términos administrativos y físicos de lo que es tu OTEC. Perfecto. Y Sense dice, perfecto, ahora esto lo certifica otra empresa. Ya. No lo certifico yo como Sense, ¿cierto? Y esa empresa es la que te verifica lo que le dice la ley que te verifique. Ya. Que son la silla, el software licenciado, la pantalla, en el fondo todo lo que era administrativo de instalaciones. Perfecto. Tú cumples, ¿cierto? El auditor te hace el check y después de un tiempo te llega tu certificación, puedes usar ciertos logotipos, no sé qué, y ya eres OTEC, Perfecto. ¿ya? Así de... No, Pero- no sencillo, pero- porque igual es un trámite que tiene un Sí, tiempo. obvio, pero ya soy OTEC para dar cualquier curso que esté en el listado del código Sense. Tú codificas. Ya. Tú presentas después, una vez que ya tú eres OTEC, tienes que presentar los cursos. Por eso que tenemos este NFPA, que Ya. lo probaron, yo después me lo encontré. Yo codifiqué 2 cursos de bloqueo, uno online en pandemia y antes el presencial. Perfecto. Por lo tanto, tú generas una ficha del curso. El curso se trata sobre esto, a quién va dirigido, cuántas horas son prácticas, qué sé yo, metodología y los valores, de acuerdo a toda esta información, ¿cierto? Perfecto. Establece y lo postula. Y ahí viene un proceso que puede ser largo, a veces lento, va a depender en que te dicen, ok, tiene que corregir en la metodología o tiene que corregir esto, qué sé yo. Y en ese pimponeo llega un minuto en que te dicen tu curso está ok, tienes que pagar los derechos, tú los pagas y en ese minuto tienes un curso que aparece en el sitio Sense con un código. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ese, por ejemplo, a ver, si tengo 5 TECs
que ofrecen cursos de trabajo en altura. Por ejemplo, hagamos cuenta que S&S Movimiento se convierte en OTEC, ofrece el curso de trabajo en altura. Yo lo que tengo que hacer es ir a Sense para ver dentro de los códigos cuál es el que más se ajusta al tipo de capacitación que hago yo. No necesariamente. ¿Cómo sería ese? El código te lo asignan ellos. El código, no tienes un código de curso genérico, sino que cada curso tiene su código. Ya, perfecto. Tú registras el curso. Ya. En ese registro tú inscribes un relator. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero yo cuando me inscribí para relatar un curso de seguridad industrial, ¿cierto? Decía Francisco Salas y mi root. Nada más. No me preguntó si yo era experto en seguridad, si tenía expertise dentro del tema. Ya. Ya, que lo esperable, digamos, es que sea un especialista en la materia, que es lo deseable, pero no es lo que te exigen, digamos. Exacto. Es que en este caso, por ejemplo, hay OTEC de seguridad donde se trabaja un guardia, o particularmente de los vigilantes, que es un poco más exigente. Sí se exige que los temas de normativos, por ejemplo, los haga un abogado. Perfecto. A lo menos en las OTEC con las que yo hice algunas cosas, sí se exigía que tuviera ciertos requisitos dependiendo de las temáticas. En el caso nuestro, hoy día en seguridad industrial, a lo menos yo no conozco a nadie que tenga, y no solo en ese, digamos, en varios, que tenga cierta expertise. De hecho, yo conozco gente joven que hace cursos que tú decís, pero esto no lo debiera hacer alguien que tenga carrera de 5 años. ¿No? Puedes saberlo. Yo soy súper defensor, y como antiguamente, que hoy día ya no se puede, el carnet de identidad decía profesión u oficio. Exacto. Y hay oficios que se han ido perdiendo en el tiempo, porque yo siempre digo, este solo hecho el carnet ya es como segunda categoría del oficio. Ya hoy día tú no puedes poner tu título si no es universitario, eso ya no existe el oficio en rigor. Exacto. Y hemos perdido esos oficios. Entonces, a veces uno tiene que respetar me ha tocado ver viejitos en forma cariñosa, ¿no? Eléctricos, que tienen a cargo salas eléctricas que no pasaron por una sala de clase, pero que saben más que los mismos ingenieros, ¿cierto? Bueno, a eso yo me refería con el tema de la mermelada. Porque no sé, pues para fabricar mermelada seguramente la persona que te enseña cómo fabricar una mermelada es porque o aprendió empíricamente o se metió a un curso anterior de fabricación de mermelada. Pero no tienen título universitario para fabricar mermelada. Pero claro, o sea, es al final la misma vara con la que se mide a una persona que hace curso de fabricación de mermelada, que no tiene que poner título universitario ni nada, que en este caso la empresa que vende un curso donde sí lo deseable, digamos, es que se requiera un título universitario, dada la complejidad del tema. Sí, yo tengo por eso estamos aquí, habíamos conversado este tema un par de veces. Sí. Yo particularmente en pandemia tomé cursos y sabemos que tenemos muchos expertos. Yo de partida soy experto en apagar incendios con el mouse, ¿cierto? Sí. Y entonces tomé un curso loto. Yo también. Tomé un curso loto para ver, de curiosidad, digamos. Ya. Y aparte que todos los días aprendemos algo nuevo, ¿cierto? Sí. Y me encontré primero que la certificación era con un organismo administrador quien hacía el curso, que la certificación era de loto con 2T, de las zapatillas. Ya. Y el relator hablaba, y en el momento de hablar de los controles de energía y las verificaciones se empezó a saltar cosas. Y tenía al lado de él un condensador del puerto, un extintor. Ya. Y nunca habló del control de energía, nunca habló de residuales. Entonces nosotros empezábamos por el chat y era como, no, y después yo pregunté por correo, dije, ojo con esta, le hice una observación y me explicaron que era porque era en pandemia, ¿no? Entonces la verdad es que a lo menos los 50 que estaban en ese curso se quedaron con, si no tenían idea del Loto, con una mala explicación. Entonces, hoy día yo puedo hablar respecto a Loto, digamos, pero también me ha tocado, también he hecho cursos de altura donde he estado como mono subiendo y bajando todo el día, y otros donde te hicieron una charla, te mostraron el arnés y estamos. Entonces, no porque seas OTEC tienes la expertise. Exacto. Y en estos temas es como, ¿quién te acredita finalmente? Bueno, hay algunas normativas que establecen qué tipo de OTECs tienen que hacer el curso y cuál es el nivel de, digamos, de entrenamiento, el nivel de experiencia que tiene el expositor
Pero eso, estamos hablando de la nueva ley de seguridad privada, por ejemplo. Exacto. Y todavía no sabemos con el decreto 44 de todos los cursos que se vienen, porque estamos hablando que, por ejemplo, en el caso que nos concita en este momento, por ejemplo, el artículo 10 del decreto 44 establece que voy a tener que tener un programa preventivo de seguridad en marketing. Para poder aplicarlo, tengo que tener capacitación Loto, entre muchas otras. Y también establece otras capacitaciones que son de 8 horas para distintas cosas, pero todavía no se ha establecido cuál es el nivel de experiencia que tienen que tener los expositores y qué tipo de OTECs van a ser las que van a poder hacerlo. Es decir, hasta el día de hoy, solo la seguridad privada tiene una especificidad respecto de la OTEC y respecto a la experiencia que tiene que tener la OTEC. Exacto, o S10, o abogado, o enfermero, etcétera. Sí. Pero los demás no, todavía no se sabe nada y todavía el de la mermelada puede meterse en seguridad. De hecho, pasa, a mí a veces me llaman y me dicen, no, es que me ofrecieron un curso y me entregan, yo soy buzo y PADI, cuando tú sacas tu licencia llega un holograma que se envía, entonces te ofrece el holograma que de la Universidad X de Estados Unidos o un curso bajo, no tiene ninguna validez finalmente en Chile. Exacto. Por lo tanto, ahí es donde viene la gallina o el huevo, porque finalmente hay que normar, yo creo que hay que regular. En los relatores Sense, cuando tú acreditas cierta cantidad de horas, a través de un certificado también que te van emitiendo tus clientes, digamos los alumnos, las empresas, tú te integras a la red unificada, al REUF. Pero tampoco tienes una credencial que diga, mira, yo tengo tantas horas ya acreditadas. Acreditaste que hiciste una clase. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a acreditar a un relator? Tiene que ser alguien que tenga la expertise. Y hoy día, mucho relator de bloqueo es el jefe eléctrico en una faena, ¿cierto? Que es como el que más puede cachar, o un prevencionista que entienda, pero él entiende respecto a ese procedimiento, a ese y no al de al lado y no al otro. Entonces, ahí también hay que entender que esto es un mundo genérico. Distinto un curso en FPA que es como clarito y estructurado. Pero en esto, como hablábamos la otra vez, el bloqueo es a la medida de la empresa y de los turnos, de los trabajos. Entonces, tú tienes que entender para poder explicar. ¿Y quién te va a acreditar como relator? Entonces, también ahí tenemos un problema. Hay una empresa muy grande, que no vamos a decir cuál, pero está en el norte, que exige que los cursos sean hechos por OTEC. Perfecto. Entonces yo pregunté, porque es un requisito y como que era un tema, y pregunté si los cursos tenían que ser codificados, y me quedaron mirando. Entonces yo dije, pero te exige que sea OTEC a las empresas contratistas, y tú haces uso de la franquicia. ¿Qué franquicia? Me miraron. Claro. Tienes los diplomas certificados y no eran cursos codificados. Perfecto. Porque tú como OTEC eres una empresa, un organismo técnico, ¿cierto? Una empresa que hace capacitaciones. Y tú puedes hacer 10 cursos y tener uno solo codificado. Y es el que va a tener la franquicia. Finalmente, la OTEC es para utilizar la franquicia tributaria. Eso, hablemos un poquito de eso porque al final del día, claro, estamos hablando todo el rato de OTEC, organismo técnico de capacitación, ¿vale? Pero efectivamente el objetivo que tiene la OTEC es reducir un impuesto. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, yo la parte administrativa no la manejo mucho, ¿sí? Pero hay dependiendo del valor del curso que tú pongas, ¿cierto? Que tú establezcas, hay un porcentaje máximo que devuelve la OTEC mediante esta franquicia, por alumno, y de acuerdo a los ingresos del alumno, qué sé yo. ¿Ya? A ti como OTEC se te paga, si hay gastos no imputables, qué sé yo, o viáticos aparte, a ti te pagan y después la empresa hace este recupero. Claro. Esa es la figura, la figura ideal, digamos, de la OTEC con franquicia Sense, porque efectivamente a partir de esta franquicia fomentas que la empresa invierta en entrenamiento de sus trabajadores, digamos. Exacto. Que no sea una carga, sino que mira, si los mando yo tengo una retribución. Y eso está bien. Pero tú también como TEC puedes tener cursos, como cualquier otra empresa de capacitación. Tú puedes poner la glosa de capacitación porque eres un organismo de capacitación. Lo que pasa es que no usas la franquicia en ese caso. Exacto. Entonces, cuando tienes un curso que por el tipo de curso, el tipo de franquicia dura 8 horas, hay cursos de más horas, y tú sabes que ese curso lo puedes hacer en 4, y todo el mundo lo hace en 4 y en 3, y tú le dices a una empresa son 8 horas, esas 8 horas tienes que sacarlo de la faena. O muchas veces la hacen en el descanso y se les paga.
Entonces tiene además un costo asociado que son las horas del curso. Te fijas, independiente que tengo la devolución, tengo que destinar esas horas hombre. Justamente voy a tener gente atendiendo el curso y no trabajando. Exacto, entonces ahí ¿qué haces tú? Dices, tengo el mismo curso sin la franquicia. Es el mismo relator, el mismo curso, pero no haces uso de la franquicia. Ya. ¿Qué gana? Que efectivamente no tiene 8 horas al trabajar y lo puede tener 3. Entonces, en términos de costos finales, para la empresa muchas veces es más conveniente. Importante es tener en consideración que del año tributario, yo lo voy a explicar como yo lo conozco, digamos, del año tributario, hagamos cuenta que estamos en el año tributario 2023. Entonces, en el año tributario 2023, básicamente yo puedo decir, a ver, si yo tengo utilidades, no sé, porque hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar el 25% de impuestos sobre utilidades, ¿vale? Es decir, que si mi empresa, para hacerlo en simple, ganó 10 millones en el año tributario, yo tengo que pagar de vuelta 2,5 millones de pesos. ¿Vale? De ese porcentaje yo puedo rebajar también todo lo que yo invierta en capacitación de mis trabajadores, que entiendo yo que más o menos como el 1% en capacitación, pero yo lo voy a rebajar siempre y cuando en la OTEC básicamente me entregue un curso que esté con código Sense. Con código Sense. ¿Vale? Y que el alumno cumpla con los horarios de la clase y con... Ahí hay una cosa que por un lado me parece súper bien, que es el huellero digital. Perfecto. Antes era con cuaderno. Ya, hoy día era con, al lápiz la cosa. Y cuando el huellero digital... Aquí hay un tema también. Primero, la plataforma para el libro de clases electrónico funciona con Windows 10. Ya. Mucho computador se pasó a Windows 8 sin preguntar, entonces yo tengo un computador con Windows 10 solo para eso. ¿Ya? Pero ya, ese es un requisito finalmente que uno dice, pero ¿por qué? Ya no importa, Windows 10 funciona. Perfecto. Cuando no te funciona la huella digital, que es lo más probable, siempre tiene problema el empadronamiento, que soy con el huellero, tú puedes acceder a través de un QR y con la clave única. Perfecto. Pero tú tienes que cumplir, si el curso es de 8 horas, puedes dividirlo en 2 días, puedes hacer el recreo almorzar, qué sé yo, pero la asistencia del alumno tiene que ser de cerca de 8 horas, para que tenga el 100%. Y eso hay un mínimo para la aprobación. Ya. Si la persona marcó en la mañana y se tuvo que ir y marca la salida 1 hora después, claro, puede haber hecho el curso a lo mejor y no hizo las pruebas, el práctico, pero no tiene cumplimiento de horas, por lo tanto no aplica la... Y no voy a poder rebajar mi franquicia tributaria del 1%. Entonces no es solo que la franquicia per se, sino que tengo que cumplir de verdad con el horario. ¿Cierto? Que a mí me parece que está súper bien. A mí también. Pero cuando es online, a partir de la pandemia se hizo un decreto en que tú marcas el inicio a través de los sitios online de capacitación, Moodle o el botón azul. Tú tienes que tener un link. La verdad es que no es un link, es un botón. Y no es fácil esa integración, o sea, no es para gente como yo. Tú tienes que pedirle a alguien que te va a cobrar para que te haga esa integración. Al sitio web. Al sitio web. Entonces, desde tu Moodle, desde tu Big Button, qué sé yo, tú entras, el alumno entra, se loguea y entra a la asistencia. Marca y clave única y registra su ingreso en el servicio, en Sense Online. Perfecto. Tú haces tu clase y al salir marcas su salida. Ya, pero esto puede darse para algunos vicios quizás. De hecho, hay un decreto que establece que no es necesario marcar, por ejemplo, la salida. Siempre tú tienes la posibilidad de una declaración jurada por si te falla algo. ¿Pero por qué? Porque efectivamente, acuérdate que en pandemia todo era online. Había problemas de conexión o de conectividad, entonces como que se abrió esa ventana. ¿Ya? Ahora, siempre la presencial tiene la ventaja que la gente te pregunta, está en la clase, tú ves si alguien empieza a cabecear, pasa y caminas más fuerte por su lado, ¿cierto? El online no lo tienes. Le pregunta, ¿usted qué opina? Exacto, entonces en ese sentido siempre presencial va a ser mejor. Y hoy día es con huellero, bueno, hace rato ya, es con huellero digital. Lo cual es súper bueno. Pero tienes que tener esas horas. Eso significa que, por ejemplo, si yo como empresa OTEC tengo un curso asincrónico, ¿también se puede rebajar de la franquicia tributaria? Sí, tú tienes cursos sincrónicos y asincrónicos. Ah, perfecto. Pero el alumno tiene que registrar los ingresos. Tú puedes hacer... también tenemos un asincrónico en una plataforma, no estaba en este paquete Sense, digamos. Ya. Lo pusimos en una plataforma en pandemia que es Hotmart.
que hay desde cursos de cocina, cursos de DJ, Exacto. cursos de lo que Sí, que es como Udemy, son todas Exacto. ya. Exacto. Y el sincronismo ahí la persona puede entrar 10, 20 veces, ¿cierto? Hasta que lo termina y recién le emite el diploma. Oye, Aquí es importante tienes que marcar mencionar igual que ingreso. nosotros también tenemos un Hotmart que se llama alertacapacitación.com. Así es, sí. Ya tú sabes. Adelante, ¿verdad? Sí, son plataformas que ayudan porque te permiten poder estudiar en la medida de tus tiempos. Lo que pasa es que ahí hay que ver también, porque si yo me demoro 2 meses en un curso que dura 1 hora, la verdad es que no sé si me va a quedar, ¿cierto? Sí. Pero en el asincrónico tú también tienes que establecer los ingresos. Perfecto. Como es por internet, no, salvo que tengas huellero en tu computador, hoy día en rigor es por la clave única. Ya. Y ahí tú tienes que tener el porcentaje de asistencia para que corra la franquicia. Exacto. Yo si voy a una clase, ¿cierto? Y decimos, ok, a las 6 horas terminaste y no le interesa la franquicia, la gente puede marcar su huella y no va a tener la franquicia. A muchos ni siquiera les interesa usarla. Sí. Ya, sino que les exigieron que fuera OTEC. Claro. Que fuera OTEC, no curso codificado. Mira. Sí, porque uno pensaría que, bueno, que sea OTEC precisamente para la rebaja, si no... No, claro, no, pero OTEC es la empresa. Y tus productos son uno que tiene franquicia y otro que no. Mira, eso es nuevo para mí. El con franquicia tiene ciertos requisitos. Asistencia, registrada con un porcentaje de asistencia, evaluaciones y cumples un estándar que es el que tú defines, ¿cierto? Sobre todo dentro de la metodología. Perfecto. El otro lo haces a tu pito. Puede ser el mismo. Ya. ¿Te fijas? Ahora, hasta ahora no me han preguntado si sé del tema. Que es lo más importante. Ese es el problema que veo yo. Entonces, para mí hoy día construir un OTEC no es difícil. Más aún porque puedo, como te digo, googleo, compra tu OTEC. Hay OTEC que ya están y te las traspasan. Ya. O sea, más rápido el trámite. Como el derecho a llave, digamos. Exacto. Pero no regulamos la expertise. Y yo entiendo que es súper difícil regular la expertise. Porque, Sí. ¿cómo defino yo que alguien puede hacer un curso a altura? Mira, pues el gallo puede tener toda la teoría, pero a lo mejor nunca se ha puesto un arnés. Exacto. Es como en algunas carreras, sobre todo el mundo, por ejemplo, audiovisual, que es el mío, publicidad, que tú ves que los profesores tienen años haciendo clases, pero no han pasado por un estudio ni una agencia en los últimos 20 años. Sí, como yo tenía una profesora que no hacía evaluación de proyectos, pero nunca había tenido a cargo un proyecto ella, pues, entonces al final, ¿hasta qué punto toda la teoría que nos enseña? Claro, la teoría es importante, pero es importante también tener práctica en terreno, o si no, ¿de qué sirve la teoría? Entonces yo, con todo el cariño que les tengo a los organismos administradores, me ha tocado que muchas veces, no todos, pero lo dijimos la otra vez, yo conozco expertos del organismo administrador que saben mucho, mucho. Pero también me ha tocado ver que hacen cursos, yo llego después por otro motivo y me empiezan a hacer preguntas y me doy cuenta que no les explicaron nada. ¿Por qué? Porque el organismo administrador, al igual que el curso asincrónico, debe ser genérico. Exacto. No está hecho a la medida. Entonces cuando te preguntan, oiga, pero la verdad es que no tengo claro porque nuestro turno, como la empresa acá en Maipú, ¿cierto? A las 4 cierra y vuelven a las 8. En ese periodo que te día no hay equipo, entonces ¿qué hago con la transferencia? Entonces, y no le explicaron, sí, pues nos dijeron que se traspasa, que es lo normal o lo genérico. Entonces, en este tipo de condiciones tú tienes que capacitar de acuerdo al procedimiento propio de la compañía o la empresa, ¿cierto? No es genérico. Entonces los cursos genéricos pueden servir para otras condiciones, pero yo también creo que en general, porque uno, extintor sí, tomaba lo que sea, pero no es lo mismo apagar fuego en una empresa, ¿cierto?, que tiene pasillos de madera que en un galpón. Exacto. Que tienes cartones o en otros que te fijas que van cambiando las condiciones. Bueno, yo de hecho hoy día en la mañana tuve, por eso corrimos un poquito también el horario, tuve que ir a una empresa donde tenían qué sé yo, motores con este barniz dieléctrico, pero que es completamente inflamable, es un clase B, o sea, por el decreto 44 de extintor es un clase B, y por lo tanto ahí debían tener espuma mecánica y no extintores PQS, porque la liberación de calor que tiene ese tipo de sustancia tiene una liberación de calor demasiado alta de energía térmica, y por lo tanto lo más probable es que el extintor de PQS no les va a servir. Cosas como esa generalmente pasa que
en un curso o asincrónico o en un curso del organismo administrador, en los que yo he estado, por lo menos yo voy a hablar obviamente de mi experiencia, generalmente el nivel de preparación del expositor no es el más adecuado, me refiero, en términos de teoría, súper bueno, bien, clase A, B, C, el decreto 44 dice tal cosa, se la saben todas. Pero involucrarse con el terreno, con los elementos combustibles que tiene la empresa y dar recomendaciones respecto a la empresa, la verdad es que hasta el momento siento yo que estamos al debe, y esa es una de las cosas que a mí me preocupa con respecto a las OTEX. Dicho esto, señor, ¿en qué debería una empresa preocuparse al momento de contratar una OTEX? Al menos unos 3 tips que nos puedan orientar para que no nos pasen gato por liebre, porque a mí me ha pasado empresas que, oye, no, es que aquí tengo que contratar una OTEC para que vengan a capacitar a mis trabajadores, y resulta que la persona que vino a capacitar es un gallo que preparó hace 3 días las PPT y que no tiene pero ni idea de la empresa. ¿En qué debería fijarme, señor? Sí, es bien difícil la verdad porque es como subjetivo, pero mira, primero yo trabajaría o buscaría recomendaciones. Ya, yo en general a mis clientes después le pido una evaluación, que me pongan nota a mí también. Ya estoy hace rato haciendo eso, porque es una manera de mejorar, pero también sé de casos donde el relator le preguntaron algo y googleó en el teléfono. Yo si no lo sé, no lo googleo, digamos, espero, le digo, te traigo la respuesta mañana, ¿cierto? Entonces, claro. Pero la referencia de alguien que te diga, porque no por tener una página bonita y luego, ¿cierto? Necesariamente el expertise. Ya. Yo siempre lo digo, antes yo no entregaba mis PPT, a veces me las piden en algunos casos porque queda el registro, cuando trabajas con las OTIC, que es otro elemento que anda en este juego. Perdón, señor, ¿qué son las OTIC? La figura de la OTIC, yo no soy experto en esto, yo soy un humilde relator. La OTIC es un organismo, ¿cierto?, que administra los recursos de una empresa. La empresa le dice, tengo tanto presupuesto al año para capacitaciones. Perfecto. Y la OTIC es la que se preocupa de capacitar, buscar a las OTEC y hacen ese trámite. Entonces tú pasas a través de la OTIC. En fácil con Francisco Salas. Bien, excelente. Entonces, a veces cuando uno trabaja con OTIC es más fácil porque ellos tienen el manejo. Entonces, la acción, el documento que te llega a ti, tú resuelves con la OTIC. Son expertos en esto. Entonces, a veces estas OTIC ya tienen como una batería. Ya. Pero también hay OTIC que han trabajado con alguien y es como la sandía calá, no cambian. Claro. Independiente que tenga expertise, cumple. Perfecto. Cumple, mientras cumpla para ellos funciona. Entonces es muy difícil decirte en qué me tengo que fijar. A mí, lo que yo te decía de las láminas, a mí me han pedido, en una oportunidad me las pidieron antes. Yo se las dejo para el archivo cuando es necesario porque lo entendí a partir de eso. Y cuando yo llegué a dar la clase, estaban con los teléfonos viendo las láminas. Ya. Pero las láminas, lo que dicen es lo que dice el reglamento interno, lo que dice la ley, en el caso de la ley del 132, lo que dice el MES, eso está puesto. Es una transcripción lo que yo pongo. No, yo lo uso. Conceptos más genéricos que específicos. Exacto, yo lo uso porque yo empiezo a conversar con la gente. Yo más que una clase hago como un stand. Ya. Sobre todo en estos temas que son medios duros, uno tiene que ir jugando un poquito con los estados de ánimo para poder lograr concientizar en ese par de horas. Exacto. Entonces la lámina para mí es para saber dónde iba para volver. Pues yo me voy y de repente y vuelvo. Es como sí, el nivel de dispersión aquí anda más o menos por ahí con el mío, ya. Entonces, la gente que lee láminas, está leyendo un procedimiento. Yo me tocó participar en más de un curso donde decían, profesor, ¿y qué pasa si esto? Mire, pregúntele a su supervisor. Perfecto. Y eso hoy día tienen plataformas donde están grabados. Y esos cursos, claro, son eficientes cuando tienes que capacitar mucha gente, pero no tienes posibilidad de respuesta, no tienes duda. Particularmente en los temas de seguridad, yo creo que no pueden ser asincrónicos, precisamente por eso, porque yo encuentro que en general en todo, desde el extintor, el trabajo de altura, todo lo que nos toca a nosotros, tienes que salir de las dudas. No puedes que hoy si lo pongo al revés, de hocico, pero porque no tuvo quien se lo aclarara. Ahora,
A ver, ojo que aquí no estamos en contra de lo asincrónico. Yo siento que es necesario, pero el asincrónico tiene que estar complementado con el terreno. Porque delante nosotros hablábamos y al final el producto no es la PPT, sino que el producto es el relator. Exacto. Yo creo que ese es el plus. ¿Y por qué, señor? Yo puedo hablar de mi experiencia. Eso es lo que necesitamos. Sí. Experiencia. Yo esto lo aprendí, como todos. Pero sentí en un minuto que me empecé a dar cuenta que esto no era liviano, no era light. Es como el trabajo de altura, que me gusta mucho también. Ya. Siento que no es una charla pasarle un arnés a alguien. Hay demasiadas cosas en juego. Cuando tú asumes esa responsabilidad, ¿qué haces? Te preocupa. Entonces yo empecé a hacer todos los cursos que encontré. Todos. Y generalmente eran asincrónicos. Y empecé a tener dudas y descubrí que la sincronía me dejaba con algunas dudas. Pero también encontré otro sitio, que es un poco lo que haces tú en los programas. Déjame la pregunta que te la respondo. Exacto. Ahora, porque si no, no te atiendo. Pero, sí. Pero cuando yo genero un asincrónico con un buzón de preguntas, puedo responder. Entonces, para mí la clave del relator es que tenga la experiencia. No que sea un lector de PPTs, sino que alguien, tampoco, porque por ahí cuando me atacaron con el tema de las pinzas, decían esta persona no tiene terreno. Sí, yo tengo terreno, mucho terreno. Yo estoy todos los días en terreno. Yo con Labdis tuvimos una planta en terreno. Les consta que así funcionamos. Y ahora con la Constanza también. Exacto. Entonces, lo que sí, yo no sé arreglar un motor, no sé arreglar un agitador, no tengo idea de cómo funciona una planta desaladora. Me lo explican ya, pues, pero no, porque no es mi rol. Yo sé las energías y los riesgos que tenemos y cómo debemos bloquear, pero yo no soy un arreglador de cosas, ¿te fijas? Entonces mi expertise no va en lo que hay que hacer, claro. en el producto o cómo hago la mantención. La expertise va en cómo poder aislar ese equipo, separarlo de manera que trabajen en forma segura. Claro, pero por ejemplo, tú cuando llegaste me explicabas que tenían en unas cañerías una válvula en un bypass. Sí. Perdón, que tenían un bypass sin válvula. Sí, yo cuando hacemos las reuniones antes de, no de capacitar, sino que de los procesos de implementación que terminan con capacitaciones, empiezo a preguntar para poder saber cómo funciona la empresa. Hoy día uno ya está como acostumbrado, como que tú vas caminando, mirás y ya tenés la foto tomada, ¿cierto? Justamente. Y yo pregunto, y siempre les pido, y es clave que participen todos, desde la alta dirección. Como todo nos dice la alta dirección, debe participar. O sea, no porque sea el gerente puede pasar una barrera dura, ¿cierto? Y no soy el gerente. No, tiene que cumplir los mismos requisitos. Exacto. Entonces, siempre pido que el área de ingeniería o de desarrollo participen. Y me quedan mirando. Digo, yo entiendo hoy día, porque me lo tuvieron que explicar, por qué las válvulas están ahí arriba. ¿Cierto? Pero cuando la línea baja, ingresa al equipo y pasa de ser una cañería a ser un acople rápido, un tubing, ahí pone una válvula para que yo pueda bloquear. Exacto. Porque ahí arriba tengo que poner un alzador, un andamio, una escala. No tiene... Para el bloqueo no tiene lógica que esté ahí arriba, me entorpece el bloqueo. Y no cuesta nada poner una segunda, si es que tienes que tener esa arriba. Entonces, la ingeniería va a ser clave. Y en esto que yo te contaba, efectivamente, hay dos bombas, las dos líneas que alimentan, se juntan y suben al estanque. Exacto. Delante de las bombas hay un bypass, detrás de las bombas hay otro bypass. Pero los bloqueos están en los bypass, no en las líneas. Perfecto. Por lo tanto, tú puedes cerrar esas dos válvulas y siguen funcionando. Y lo único que hace es que no se cruzan en los bypass. Pero un metro adelante se vuelven a cruzar y se unen. Entonces, hoy día en esa empresa es imposible aislar, si tuvieran que hacerle una mantención a uno de los motores, no hay ninguna posibilidad. Tienen que apagar los dos, esperar a que empezar a soltar los pernos, porque tampoco habían despiche. Ya, espera. Mira, entonces, en base a ese excelente ejemplo que me acabas de dar, la pregunta es, si yo contrato, qué sé yo, a una OTEC, o al organismo administrador y me manda digamos, una persona que se aprendió, pero espectacular, las PPT, pero no tiene experiencia en terreno y no logra identificar este tipo de cosas, ¿crees tú que podría darme esta solución en terreno? No. Es el tema. Así de... No quiero que suene autorreferente, pero en general en las clases te preguntan cosas respecto a sus realidades.
O a mí me pasó en tal empresa, o a mí me pasó en tal pega, y uno tiene que imaginarse muchas veces el proceso para poder darle una respuesta. De acuerdo, Cuando implementamos distinto, porque tú conoces el proceso, por lo tanto tú ya la tienes clara. Pero tú tienes que conocer el terreno para cuando dicen, oye, pero por ejemplo, el mismo tema, cuando no hay un despiche y tengo que trabajar en la bomba y no hay despiche, entonces uno tiene que saber ya cómo lo haría y empieza, pero a ver, ¿cómo lo haces hoy día? No, que si soltamos los pernos de a poquito, bueno, hagamos lo mismo. Pero ahora vamos a registrar en el libro de bloqueo o en el ACT, ¿cierto? Que no existe despiche. ¿Para qué? Para que en digamos, una oportunidad, ¿cierto?, de mejora sea poner los despiches, por ejemplo. Exacto. Pero eso tú tienes que entenderlo desde el terreno. No te lo da la lámina, porque la lámina no te lo explica. La lámina te dice Exacto. Que tienes que, hoy día, ¿cierto?, los 4 pasos: aislar, bloquear, controlar y verificar. Exacto. Nada más. A eso voy. Entonces, ¿qué pasa si un trabajador le pregunta al relator, oiga, nosotros tenemos despiche en la tubería después de la válvula y hay un bypass y las líneas se juntan y suben? ¿Lo entenderá una persona que no ha estado en terreno? No, yo creo que no. Exacto. Y sin, ojo, insisto, sin ser experto, pero en ese caso donde no estoy metiendo las manos, estamos haciendo un análisis, es el sentido común. Tú dices, es el ejercicio básico de un circuito de agua, una cañería. Exacto. Tú dices, si viene acá, sube y necesito sacar esta pieza, aquí va a caer el agua, tengo que cortar esta llave, tengo que cerrar. Es ese análisis. Perfecto. Que puede que la ingeniería lo tenga y te diga, no, mira, en realidad se bloquea más arriba, que sí. Pero el relator tiene que lograr entender, por eso que tiene que ser alguien que entienda de ese tema. Entonces, Exacto. Los todólogos nos sirven para los barnices. Exacto. Pero ya en situaciones específicas, con trabajos críticos, o sea, si yo voy a hacer un curso de espacios confinados y veo que la persona no, a la primera duda, mira el teléfono, busca información, yo me paro y... o sea, nos super vemos. ¿Te fijas? O sea, esa sensación tengo yo. A mí nunca se me olvida el primer curso que yo entré en una faena, el primero, con todos los nervios también de entrar, porque en ese tiempo entraba el doble de trabajadores porque era un colador. Exacto. Entonces, además tenía que dar la cara y entra el relator y entra con zapatos negros brillando. Y los de atrás, lo primero, dicen, este viejo nunca ha estado en terreno. Entonces, ya invalidó todo lo que iba a decir. Solo con entrar. Solo con entrar. ¿Por qué? Porque, claro, si no se trata de disfrazarse. Exacto. Pero ellos miraban y ellos lo conocían. Pues yo después empecé a ver, claro, la persona efectivamente podía hacer todo lo seco que fuera todo, pero no era alguien que fuera habitualmente terreno. Ya, perfecto. Entonces, con esa respuesta podemos inferir, entre otras cosas, que como punto número 1, para escoger una buena de capacitación, que tenga experiencia. Es decir, que el relator, que al final es el producto, tiene que tener experiencia en terreno, ¿vale? Sí, pero cuidado ahí, porque si tú vas a hacer un curso de trabajo de altura, por ejemplo, no estoy diciendo que el relator tiene que ser alguien que ande como el hombre araña, ¿cierto?, saltando los tubos, sino que tiene que tener una experiencia que le permita aclarar. Yo no necesariamente voy con candados bloqueando en todas las empresas que voy, fija, pero sí sé cómo resolver situaciones porque me ha tocado y vas aprendiendo en el terreno. Perfecto. Por eso que tienes que tener una experiencia también, un tiempo. Por eso que el tema del REUF en Sense me parece bien, porque tú te acreditas, independiente de que sirva o no, que no te den credenciales o no, claro. Tú te acreditas con una cantidad de horas comprobables. Ya. Entonces, eso te da esas horas, tenés que ser muy porro para que no te vaya dando un bagaje también. Exacto. O sea, yo mi primera clase, la verdad es que fue larga y fue compleja. Lo empecé a pasar mal hasta que descubrí cómo pasarlo bien. Ya. Y trato que todos lo pasen bien en mis clases. Pero pensando en voz alta, ¿podría ser también un buen indicador pedirle la cantidad de horas de HH destinada a capacitación que tenga el... Por ejemplo, sí, el relator, la experiencia. A mí cuando yo veo los relatores me ponen la experiencia, sí, universidad acá, universidad... No, porque eso es más teoría que práctica. Bueno, nosotros lo conversamos, porque empezamos a hacer cosas en conjunto y hoy día yo ya soy experto. Yo decidí estudiar por varias razones. Yo no vengo desde la prevención. Exacto. Vengo desde otro mundo. Y no me validaban por no tener el diploma. Y de hecho muchos de mis profesores fueron clientes míos.
Chuta. ¿Te fijas? Entonces, en algunos temas, yo creo que no está hoy día regulado, la experiencia es la que te va a dar ese manejo. Exacto. Hay otros donde sí estamos de acuerdo, o sea, no sé, en los vigilantes, el relator de normativa tiene que ser abogado, el relator de armas tiene que ser alguien que tenga el curso OS10 aprobado de instructor de tiro, ¿no? O sea, aquí igual. El problema es cómo lo validamos. Yo creo que ahí es donde está el cuello de botella. Cómo tú acreditas quién tiene la experiencia. Porque incluso aunque tengas muchas horas, no significa que todas esas horas sean efectivamente clases bien o bien explicadas o correctas o que manejes el tema. A nivel de pararte delante de alguien y hablarlo. Exacto. Porque no es lo mismo, ¿cierto? Uno conversar con otro que pararte delante de, no sé, un 60 viejo en una faena donde te tiran cosas, y que van a ir al choque contigo y te van a hacer preguntas duras, porque a ellos les ha tocado que ¿cierto? Tuvieron un fatal cerca, te van a preguntar cosas que a veces uno también... Entonces, eso te lo va dando el tiempo. Y eso es difícil de comprobar. Entonces, claro, yo puedo cuando a mí me preguntan, yo digo, mira, yo he relatado en tal parte, en esta otra, y como que, no me piden el título. Algunos me lo pedían y por eso decidí estudiar también, y porque también nunca terminamos de... Ya, entonces sería experiencia, peso específico del expositor. También yo creo que el tema de la especialización estaría dentro del top de los tópicos relacionados con qué me tengo que fijar en un OTEC. Porque hay OTECs que yo miro, por ejemplo, el sitio web y hacen cursos, como yo te decía, de mermelada y de prevención de riesgo. Sí. ¿Crees tú que ese sería también un buen, digamos, indicador? Sí, yo sé que es un término ya acuñado por SIS, pero los todólogos existen y existimos finalmente, ¿cierto? Yo también tengo que ver cosas de prevención anexas al bloqueo. Sí, exacto. Pero uno sabe que tiene un barniz de alguna. Pero cuando tú tienes para este tipo de cosas, para hacer relatorías, tienes que tener una expertise, tienes que focalizarte, tienes que estudiar, tienes que meterte en el tema. No solo estudiar, no solo desde la teoría, desde el conocimiento empírico. No todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento empírico, es verdad. Pero lamentablemente en todos los temas de seguridad, si no tienes esa experiencia, estás leyendo. Exacto. O sea, yo a veces leo las guías y no las entiendo. Y me pierdo. Y las reviso y 5 veces. Pero hay cosas que yo entiendo desde la práctica. ¿Cierto? A veces yo les explico, no sé, estamos conversando y qué tipo, no, nosotros bloqueamos departamental. Y quedan mirando, así, espérate, mira, una caja, lo hacemos. Y te cambia la perspectiva. Entonces el terreno, la observación en terreno, te ayuda muchísimo. Nosotros en particular como empresa, nosotros tenemos 2 áreas de negocio. Perfecto. No tenemos 15, no vendemos cascos, estamos focalizados en nuestras 2 áreas, lo que permite que cuando vamos a terreno, por cualquiera de las 2, estamos haciendo una observación hoy día ya desde Natales hasta Arica. Perfecto. Tenemos las distintas realidades, porque no todo es igual, ¿no? Que es el mal del Estado, no del gobierno, que es decisiones centralizadas desde un escritorio en Santiago. Entonces, y eso aplica para todo. Entonces, nosotros sabemos cómo se comportan ciertas condiciones, qué dispositivo puedes ocupar de acuerdo a ciertas realidades, porque lo hemos vivido, porque lo hemos visto, hemos probado. Muchas veces yo le digo, apelamos a la creatividad. Entonces, de una gama de dispositivos que son para algo, tengo otros que son, pero a ver, cruzamos uno, mira, este que era eléctrico sirve para esta otra válvula que tiene una condición distinta. Eso te lo da el terreno. Exacto. No es un catálogo, ¿te fijas? Y eso yo creo que para el orden de todas las cosas. Yo hice hace poco un curso de altura en una escuela que me gustó mucho y entramos en la teoría y después arnés y se tomaron el tiempo y estuvimos 8 horas subiendo y bajando, pero con alguien a tu lado que te corregía, que eso es lo que yo espero. ¿Qué porcentaje de práctica y qué porcentaje de teoría recomiendas en tu área en particular? Ya, ahí hay un tema que es bien complejo. Yo tengo el simulador que trajimos una vez, Sí, está en fase el Roboc 2, está en fase de mantención. Ya, porque los viajes, los aviones vuelan, la verdad. Entonces los acrílicos adentro volaron. Pero estamos en fase de recuperación. Y tenemos el Roboc 1, que es, yo digo, la basura. Cuando le digo no boten la basura, que tiene una válvula compuerta, una válvula bola, una válvula mariposa, guardamotores, interruptores, donde yo pruebo los dispositivos. Perfecto. Porque el Roboc 2 es para explicar las energías, básicamente. El trabajo de la energía, los residuales. Ese Roboc 1 que te contaba, cierto, que algunos me han hecho caso como
Watt, ahí mi amigo Milko, que tiene un panel donde la gente puede probar los dispositivos, es lo que usamos en clase. Perfecto. Y puede ser, va a depender de los alumnos, pero tú le explicas en general un poco cómo usarlos, cómo probar, va a depender del lugar, de varios factores. Porque es muy difícil, en el caso del bloqueo, hacer prácticas en terreno. Porque están los equipos funcionando, porque hay ruido, tienes que usar fono, entonces tienes que gritar. Entonces nosotros tenemos estos simuladores que los movemos, digamos, dependiendo del tipo de alumno, el tipo de trabajo. Es decir, que ustedes lo llevan a las capacitaciones y prueban con la gente ahí. Sí, sí. Generalmente estamos llevando el robot 2 hoy día. Depende de la empresa. Muchas veces es muy difícil ir a terreno o tú sabes que estás capacitando gente que en rigor no va a bloquear finalmente. ¿Ya? Sino que van a llegar a la caja. Por lo tanto, dependiendo de eso también, ¿cuál de los dos llevamos? Ya. Pueden ir los dos. Nosotros lo hemos llevado a la feria, ha viajado, pero el segundo yo lo llevo para tentarlos a que lo hagan y es súper sencillo hacerlo con basura. Perfecto. ¿Cierto? Y no tienen que ir a terreno, pero es clave poder practicar a lo menos, y si no tienes dispositivos, a veces yo por tema de viajes no llevo dispositivos y lo hacemos una mesa, pero tienes que tener el porque el ojo touch. que el concepto, por ejemplo, de claro, si llega una persona y me habla, no, hay que tener mucho cuidado con las energías residuales, pero ¿qué son las energías residuales? Si ese es el tema. No, las energías residuales, claro, yo te la puedo explicar con palabras teóricamente, pero que tú veas con un tester, digamos, eléctrico, que bajaste el switch y pones el tester y está fluyendo energía, eso es energía residual. Y eso al trabajador le va a quedar mucho mejor en su red cognitiva de conocimiento el hecho de que él la vea, más que tú le recites, digamos, algún concepto que para él puede ser muy abstracto. De hecho, en el robot, ¿cierto? Por un tema de voltaje y amperaje, yo puse un LED chico. Les digo, presten atención acá después de un rato y les muestro que se prende todavía. Porque no quise precisamente poner un condensador más grande porque probablemente alguien se iba a electrocutar y ese alguien iba a ser yo. Sí. Que no es la gracia. No, aparte que a mí me han mostrado, mira, la puesta a tierra, ¿cierto? Que es un desatornillador juntando las patas, el chispazo. Claro, no, una puesta a tierra muy técnica. Entonces dije, no, vamos a hacerlo con una protoboard primero, después fuimos soltando. Pero sí, efectivamente, ellos miran y quedan como, Exacto. Porque ya incluso ha pasado mucho rato, entonces por eso yo les digo, ustedes pueden hacer las pruebas, esto es real, el aire, cerramos los acumuladores, despichamos el acumulador, pero en medio metro de tubing quedó aire suficiente para todavía mover el... Ahora, yo puedo, por ejemplo, en un asincrónico, tener la grabación, el videíto y colgarlo también en el asincrónico, mostrando una energía residual, es decir, mostrando el mismo robot. Yo eso lo podría porque es un concepto general. Sí. Pero ya las especificidades de la empresa, ya eso sí que no se puede con un asincrónico, no, ¿verdad? Si en un asincrónico, la recomendación para mí, claro, es que tú puedas mostrar en el video. Yo hablo de video porque hay sincrónicos flash que se mueven unos monitos así. Sí. Yo hablo en el video, ¿cierto? No peleemos más el organismo administrador. Yo estaba pensando en unos cursos americanos, ni siquiera el organismo administrador. Ya que yo he visto. Yo me en la boca así como. Iba hablando el mono. Sí, no, iba a publicar, pero me arrepentí después en la foto que tengo con Segurito. Ya. Así que no. No, yo estoy peleado con Segurito. Sí, yo lo sé, por eso yo no lo publiqué. Lo sé, la tengo. Pero, ya, muchas gracias por la deferencia. Pero me dije, no, en realidad. Pero porque estaba el mono ahí, me la tomé, digamos. Ya. No, otros cursos. Entonces, en el video que se explique, por ejemplo, yo en el video sincrónico explico lo de la pinza y el video se ve la pinza, se ven las manos ponidas. Claro. Y además de que se explique con peras y manzanas todos estos procesos, la energía residual es muy difícil explicarla en video. A través de ejemplos, poder hablar, pero es muy difícil porque no es tangible muchas veces. Exacto. Pero ahí sí el cajón de pregunta y respuesta. Ya. Va a depender de cómo tengas armada tu plataforma, tú podrías generar, ¿cierto? Que a lo menos te hagan una pregunta si no dan el paso siguiente o no tienen certificado, de manera de saber que efectivamente la persona lo vio, entendió y que te ponga algún comentario. Exacto. Eso es lo que me pasa con el asincrónico. Nosotros también tenemos, pero siento que es lo mismo que el online. El online mucho tiempo se trabajó sin cámaras
Por el ancho de banda, por seguridad, por un montón de factores. Y tú no sabías si el alumno estaba. Entonces tu obligación era finalmente, a ver, don José, contésteme tal cosa. Don José, pum, fuera. Claro. Porque no lo veía. Y por otro lado, cuando empezamos a usar cámaras, me tocaba gente que iba manejando. Entonces yo le decía, no debieras estar haciendo un curso manejando porque no estás atento ni a lo uno ni a lo otro. Exacto. Bueno, dada toda esta antecedentes que hemos evaluado, que hemos analizado respecto de Lotex, ¿qué crees tú con respecto al tema de la práctica? ¿Qué porcentaje le darías tú? Estoy hablando, pensando en voz alta, obviamente que aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, pero ¿qué crees tú de que debería ser un porcentaje razonable de práctica? Es decir, que los trabajadores estén poniendo que el candado, que el dispositivo de bloqueo, qué sé yo, versus la teoría propiamente tal. A ver, sí, siendo... El ideal siempre sería que fuera, ojalá, más práctico que teórico. Ya, siempre. Pero es una realidad que es difícil de llevar a cabo. Ya. Y además porque en el curso de bloqueo a mí a veces me dicen, ¿pero por qué dura tanto? Porque hay muchas veces tu condición de trabajador te lleva a poner el candado en la caja. Entonces tú entraste a la tercera hora del curso y es lo que necesitas saber. Claro. Oye, estuve todo el día para saber si yo aquí pongo la caja nomás, yo no soy dueño de energía. Pero para poner ese candado tienes que entender las responsabilidades, tienes que entender las definiciones, tienes que entender la norma. Hay mucha información que tienes que entregar que te permite comprender el por qué pusiste ese candado. Exacto. Entonces, si yo te digo 50 y 50 es difícil porque tienes en el tiempo teórico, tienes teoría que te acerca al bloqueo, pero que no es la de la acción de bloquear, pero sí que es importante y relevante. ¿Vale? Entonces, perfecto. Ahí es donde uno va generando. En general, hoy día es muy poco el práctico, en el entendido también que es así. Los dueños de energía son pocos los que bloquean y el resto tiene que entender y comprender. Ya. Me gustaría que fuera mucho más. Perfecto. Pero también tú pones el robot y claro, puedes ahí hacerlo, yo lo hago. Pero es distinto en lugares donde no lo tienes o no tienes la condición de ir a terreno. Perfecto. O empresas que tú le haces el curso porque ellos atienden a otras empresas que bloquean, entonces, y atienden a 5 distintas. Y acá bloquean departamental, acá bloquean grupal, acá trabajan con candado individual. Entonces, es como les explicáis este universo. Entonces ahí tenés que volver al genérico, a la base. Perfecto. ¿Ya? Pero el ideal siempre es la práctica que sea la mayor cantidad de tiempo posible, como en todo. Perfecto. ¿Qué cree usted, señor, para ir cerrando con este programita? En el negocio de la OTEC, ¿se están haciendo bien las cosas? ¿Se están haciendo mal? ¿Por qué? ¿Qué crees? Está medio complicada la pregunta. Está complicado porque yo entiendo el... No voy a decir el negocio, entiendo el requerimiento desde la autoridad, ¿cierto? A que tú seas una empresa, que tenga un RUT, ¿cierto? Iniciación de actividades, que cumplas con los requisitos que te establece Sense y que cumplas con la auditoría respecto a esos requisitos. Perfecto. Pero entiendo que debe ser súper complejo porque yo no tengo la fórmula para acreditar relatores, ¿cierto? Porque te puedes cuestionar. Hoy día... por ejemplo, tú quieres pilotear un dron para grabar y ganar lucas haciendo videos, qué sé yo, tienes que hacer un curso, tienes que rendir un examen, tienes que tener un seguro, ¿cierto? Pero te autoriza finalmente la Dirección de Aeronáutica. Entonces yo pregunto, esto es lo mismo para los buzos profesionales que hacen cámara debajo del agua. Ya. La Armada, en este caso Directemar, cuando acreditan los buzos profesionales, para que en algún minuto se pensó en tener el camarógrafo. Perfecto. Ya. No sé si lo han puesto hoy día, pero en esa época se detuvo eso. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil, que capacita operadores de vehículos radiocontrolados, ¿cierto? O no me acuerdo el nombre técnico, pero del dron, no tienen la expertise en el registro audiovisual. Entonces, pues la persona dice, no, yo soy camarógrafo de dron, yo soy piloto de dron y hago videos. No, pues tú lo acreditaste para que volara. Él entiende cómo se vuela, las condiciones, las restricciones de vuelo, pero tú no sabes si el tipo sabe volar o no. O sea, sabe grabar o no. Claro. Puede que grabe fuera de foco, puede que se le mueva el dron, ¿te fijas? Entonces, acá es igual. ¿Cómo tú acreditas a alguien que haga un curso de bloqueo o de trabajo a altura? Tienes que validar su experiencia. Pero ¿cómo validas la experiencia?
Fija, Exacto. ¿cuál va a ser el criterio? Porque dicen, mira, vamos a hacer lo que sea en Senagiomin. Quedamos fuera muchísimo. Exacto. Fija, o tiene que ser ingeniero en esto. Y dejas afuera todos los que se formaron digamos, en el campo. Entonces, esa es una camisa de once varas que hay que resolver en algún minuto. Y hoy día, a través de los proyectos de Valora y Acredita, hay ciertas cosas, pero también yo me pregunto qué expertise tiene esta persona para hacer un curso de retroexcavadora. Claro. ¿Quién lo acreditó a él para saber? Entonces, ¿quién es el zar de este tema? Que va a ponerle el visto bueno al trabajo. Entonces, yo entiendo eso. Pero eso permite que pase esto, porque tengamos fábricas de mermelada. Exacto. Entonces, ahí es donde hay que filtrar. Y la verdad es que hoy día, si tú me preguntas a mí, han aparecido mucho. Tú te metes a Sensei y hay muchísimos cursos. Y muchísimos son dictados por personas que trabajan en faena y que bloquean y hacen cursos respecto a ese conocimiento, no al general. Más allá, para mí, y siempre se lo digo a mis clientes, yo quiero que me recomienden. Por eso trato de hacer lo mejor posible mi trabajo y hago estas evaluaciones, me someto a evaluación, pero yo quiero que me recomienden, que lleguen a nosotros porque digan, oye, sé que hicieron bien la pega, sí, saben, a que sea, bueno, obviamente todos los clientes son bien recibidos, pero yo creo que en el tema de capacitación hoy día, en estos temas que no están regulados, hay que irse buscando la sandía calá, por decirlo de alguna manera. Buscar a gente que tenga cierta expertise, que sepa de temas, por ejemplo. En eso yo, más allá de que obviamente yo represento una empresa, lo que han hecho ustedes en estos podcasts con expertos, has abierto esa ventana. Entonces tú has ido mostrando gente, no sé si soy yo el de bloqueo, pero gente que tiene cierta expertise. Sí, señor, usted el de bloqueo. Gente que tiene esa expertise y que hace que quienes ven esto, porque digan, mira, sé que efectivamente no podemos ser todólogos, necesito a alguien que me ayude en esta área. Sí, ojo que es importante tener en consideración que el nuevo decreto 44 inclusive recomienda que los aspectos técnicos se vean con especialistas en las distintas materias y está ahí escrito. Por lo tanto, a mí me parece que, bueno, si bien es cierto, este tema de la OTEX es un mundo, digamos, de temas que podemos analizar, ¿verdad? Aquí ya tuvimos un poquito de algunas temáticas de la experiencia de Francisco. Entonces, me gustaría concluir, estimado Francisco, con Safe Lockout. ¿Es OTEC o no es OTEC? ¿Es especialista o no es especialista? ¿Da cursos sincrónicos, asincrónicos? ¿Cómo es la cosa? Sí, nosotros como empresa somos OTEC, tenemos otro root, porque ya, pero somos OTEC, Safe Lockout Capacitaciones. Decir, que ustedes rebajan la franquicia tributaria Lo que pasa es legalmente. que el curso nosotros lo ofrecemos con todo el abanico. Tú quieres curso con franquicia, online, presencial. Yo hago online sincrónico. Ya. Pues lo mismo que te decía, trato de que sea sincrónico o presencial con código Sense. Lo mismo sin código Sense. Presencial en la empresa, en una sala de capacitación. Generalmente en la empresa porque tienen los espacios y es más fácil. Yo tengo una sala de capacitaciones para un número determinado de trabajadores, no tengo ningún problema y de hecho vamos a hacer una pronto ahí. Ya. Porque tengo que tenerlo, si no, Sí. no cumplo los requisitos. Exacto. Así que tenemos lugar físico, pero muchas veces la empresa tiene su sala de capacitación y te dice, vengan es más fácil acá porque el trabajador hacemos justo en el cambio de turno, 2 horas allá, 2 horas, y se acomoda. A nosotros generalmente vamos a terreno porque también nos permite poder dos cosas. Yo hago dos cosas cuando hacemos clases. Tratar de observar la planta, el lugar, y lo otro, revisarles el procedimiento. También le hacemos algunas observaciones desde la experiencia sin entrar a modificar. O sea que mira, ¿qué pasa en esto? O que yo empiezo a interrogar porque yo no puedo tener dudas frente a los alumnos. Claro. Entonces, si yo tengo dudas, estamos mal. Perfecto. Entonces hacemos esas cosas. Pero efectivamente nosotros como TEC tenemos las dos. Yo trabajo con algunas OTIC en que no trabajamos con código Sense. Ya. El requisito es el mismo, el formato para, no sé, para enviar los certificados, los diplomas. Pero la diferencia es que no hacen uso de la franquicia. Y para la empresa en tema de costos, la diferencia de valor entre el no Sense, que dura menos, y el otro que dura 8 horas, en la suma y resta a veces que hay equiparado, entonces es al gusto del consumidor. Perfecto. El relator es el mismo y los contenidos son relativamente similares. El piso, acuérdate que es un traje a la medida.
Perfecto. Safe Lockout, todos los cursos los tienen, son certificados, ¿verdad? Me entregan un certificado. Yo te entrego un certificado de que Safe Lockout te capacitó. Perfecto. Perfecto. Ese es el certificado que podemos tener hoy día. No existe una acreditación distinta. No, sí, de hecho, ojo que hay muchos coleguitas que piensan que, que el certificado tiene que ser validado como por el Ministerio de Educación y la cosa no es así. Ese es un tema que se nos fue a incorporar. Por favor, hablen un poquito del tema. Sí, no, al no estar regulado, yo hablo desde el bloqueo, ¿cierto? Y ya vimos que en el caso de la seguridad privada sí hay ciertas regulaciones. Exacto. En el caso nuestro, los cursos no están regulados, las certificaciones, por lo tanto yo te emito un certificado, ¿cierto? Mío, de mi empresa con un número. Hoy día ya hemos evolucionado y a través de Moodle yo te doy un código que además, digamos, te llega tu certificado, vienen 2 hojas y en la parte posterior viene un QR o un código barra en que tú entras a un link y puedes verificar en mi sitio que efectivamente hiciste el curso y te valida el curso. Perfecto. Digamos, porque podrías tener un diploma y decir, no, si yo hice el curso. Al no estar regulado, tú podrías llevar un diploma. Claro. Entonces, aquí a través de, hoy día, digamos, estamos dando ese paso, a través de ese código tú puedes verificar en la página nuestra que el curso se realizó. Claro, porque tú no vas a llevar, digamos, oye, el detalle de a don Juanito lo capacité, a don Pedrito. Yo tengo el listado, tengo un maestro. Ya, no, por eso, pero a lo que voy yo es que don Juanito el día de mañana puede, con ese código, puede acreditar que hizo clases contigo. Exacto. Y que se certificó contigo. Sí, a partir de estamos empezando a hacer, o sea, los anteriores también tienen un código y yo tengo un maestro gigante, entonces a mí me pueden llamar o a la oficina, oye, necesito saber si este trabajador efectivamente hizo el curso, y yo con su root llego y con el código certificado digo, sí, lo hizo en tal fecha, en tal parte, y en su caso tiene una vigencia de. Perfecto. Hoy día sabemos que son 2 años. Hay empresas que con las que trabajamos que establecen 1 año, por ejemplo. Ya. Su vigencia. Perfecto. ¿Ya? ¿Cada cuánto se debería hacer la capacitación de las temáticas que aborda Safe Lockout? Yo te recomendaría cada año. Ya. Generalmente se hace cada 2. ¿Ya? O cuando que eso no se hace mucho, porque cuando tienes cambios importantes a nivel de procedimiento o del puesto de trabajo. Ya. Perfecto. Pero lo recomendable sería, claro, 1 vez al año a lo menos. ¿Cómo recomiendas que una empresa incorpore a la charla inicial, la charla ODI, los aspectos relacionados con bloqueo etiquetado? Porque al final, digamos, yo voy a pedirle el curso a una OTEC que va a venir 1 vez al año, pero después no los veo más. ¿Me entiendes? Pero yo, hoy día hice la capacitación con Safe Lockout. Y en la semana que viene me entran 5 trabajadores nuevos. ¿Cómo se puede hacer ahí? Sí, ahí va a depender mucho del volumen. Yo entiendo que eso significa un costo para las empresas y es un tema, ¿ya? Por eso muchas empresas capacitan internamente. Nosotros en los procesos de implementación tratamos, porque no siempre se da, porque yo ahí sí creo que no puede ser designación. Pero cuando vemos a alguien que tiene ciertas aptitudes, tratamos de, dentro del proceso de los tiempos, formar los líderes. Le llamamos líderes de bloqueo. Que significa que son quienes ayudan a sustentar el procedimiento en el tiempo. Desde auditar, que puede ser un par, puede ser un supervisor, puede ser un experto. ¿Ya? Y a ellos nosotros tratamos, cuando se dan los tiempos, de capacitarlos y hacerle una capacitación ahí ya más larga, más profunda y generando análisis crítico. ¿Por qué definimos esto? ¿Por qué se bloquea de esta manera? Que el tipo entienda no solo su escenario, sino que el escenario ampliado. De manera que entienda por qué se toman ciertas determinaciones y para dónde podría moverse después. Y la idea es que esa persona pueda él internamente seguir capacitando a los que llegan. A veces funciona y tenemos monitores que siguen y otros que no. Por eso digo que no puede ser designado, porque que un cacho, me mandaron esto y ahí hacen la clase más legana. Pero tratamos de hacerlo. Si no, pueden llamarnos de nuevo, digamos. Sí, bueno, esa problemática es la que nosotros solucionamos con Asincrónico principalmente. De hecho, el sitio web alertacapacitación.com tiene asincrónicos, tiene también este visor de código QR. Código QR. Y los alumnos pueden con código QR o con el código
buscar su certificado, que no sé, se les perdió, qué sé yo. Y yo siento que también se puede solucionar en parte esa problemática, porque claro, o sea, no va a ir Francisco Sala todos los días a la misma empresa a capacitar para que ellos se mantengan, pero de repente, por lo menos así lo hacemos nosotros. Sí. ¿Te fijas? Decir, ya, mira, yo puedo capacitarte cada 3 meses y todos los que te entren en el intertanto van a tener que hacer asincrónico y después solucionar las dudas conmigo al tercer mes o en el box Sí. abajo ir haciendo las preguntas. Sí, lo que pasa es que yo también creo que es una herramienta, pero la problemática mía de eso es que yo tengo que generar un asincrónico para cada cliente. Oh, verdad, tienes razón. Y bueno, y ahí también se entiende el por qué los organismos administradores hacen asincrónicos que son tan extremadamente genéricos. Al Exacto. final todo es una rueda que... Exacto, entonces tú podrías hacer a lo mejor ese asincrónico genérico y entregarle o una guía, ¿cierto? O ahí aparece este líder que tú generas y ya lo focaliza. Podría ser una herramienta quizás. Sí. Sí, y ojo que ya la figura de este líder que tú mencionas o de monitores ya está incorporada en el decreto 44. Y para las empresas de 1 a 99 trabajadores van a tener que tener un encargado de SST, de Seguridad y Salud Ocupacional, designado por el representante legal de la empresa, y aquellas empresas que tengan entre 10 y 25 trabajadores, que son las de menor tamaño, van a tener que tener un delegado escogido por los trabajadores mediante asamblea. Así que bueno, se viene harto Se paño viene. que cortar a ese respecto. Sí, no solo en el bloqueo, viene harto, en enero vamos a estar todos. Vamos a estar vuelto mono porque en febrero ya esta cuestión empieza a ser fiscalizable. Así es. Bien, señor, agradecerle la disponibilidad de su tiempo, su valioso tiempo. Recordarles, señores, que si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube o en Spotify, que están esperando, abajo tienen el link. Pónganle ahí a la campanita para que les acuerde de todas las veces que nosotros subamos episodios del podcast. Y recuérdenlo, estamos con toda seguridad porque aquí hablamos de seguridad, pero en serio. Recuerden seguirnos en redes sociales, darle like y compartirnos en redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Muchas gracias, estimado Francisco, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.